Hola, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 45 del curso de geometría. En la primera parte estábamos demostrando un teorema que nos decía que si dos ángulos triedros tenían las caras correspondientes congruentes, entonces automáticamente esos dos ángulos triedros o eran iguales, en cuyo caso también iban a ser congruentes, o eran simétricos. ¿Ok? Bien, y ya habíamos demostrado lo siguiente para lograr la demostración. Dicho sea de paso, decía que lo que nos faltaba ver, ya que las caras correspondientes eran congruentes, era que los ángulos diedros que formaban a esos dos ángulos triedros eran congruentes respectivamente. ¿Okay? Los ángulos diedros que forman a los dos ángulos triedros eran congruentes respectivamente. Eso es lo que estamos tratando de demostrar. Repito, que los ángulos diedros que forman estos, mírenlo aquí, estos son los dos ángulos triedros, ¿ok? Que los ángulos diedros, este que está aquí y este que está aquí, son congruentes. Que este que está aquí y este que está aquí son congruentes. Y que este que está acá atrás y que es congruente con este otro. ¿Ves? Los ángulos diedros correspondientes en esos dos ángulos triedros son congruentes. Eso es lo que nos falta probar. Ya habíamos probado lo siguiente en la primera parte de esta lección. Habíamos marcado unos triángulos, ¿verdad? En las tres caras de esos ángulos triedros, ¿verdad? Este triángulo que está aquí al frente, este que está un poco hacia el lado, ¿verdad? Y este que está atrás, ¿verdad? Y en los dos igual. Y lo habíamos escogido de manera que fueran congruentes, ¿verdad? Habíamos escogido unas cosas ahí de manera que fueran congruentes. Este congruente con este triángulo congruente con este, y el triángulo que está en la cara de atrás es congruente con el triángulo que escogimos en la cara de atrás de ambos ángulos triedros, ¿verdad? Y por lo tanto, al ser congruentes, este lado es congruente con el lado correspondiente en el triángulo que es congruente a él. Este lado es congruente con este y este lado es congruente con este. Y como entonces estos tres lados son congruentes respectivamente, estos tres lados, habíamos dicho que este triángulo que queda aquí abajo también, el ABC, iba a ser congruente con el A', B', C'. ¿Ok? Bien. También recuerde que, como probamos, que, repito, por ejemplo, esta cara, este triángulo marcado en esta cara, es congruente con este triángulo marcado en esta cara, ¿verdad? Entonces las partes correspondientes son congruentes, o sea, en particular, por ejemplo, este ángulo que está aquí va a ser congruente con este ángulo que está aquí. Fíjense que es una parte correspondiente a esos dos triángulos congruentes. ¿Ok? Bien, entonces habíamos escogido un punto D en la arista VA. Y también habíamos marcado dos segmentos, el DE y el DF, de manera que fueran perpendiculares a esa arista VA, ¿okay? De este ángulo diedro que está aquí. ¿Okay? Por lo tanto, si esos dos segmentos, ese ángulo que está aquí, que ha quedado formado aquí, tiene un lado en cada una de las dos caras de este ángulo diedro que está aquí abajo, ¿verdad? Que tiene esta cara del frente y la cara de atrás como caras, ¿verdad? Y son perpendiculares a la arista en el mismo punto, pues eso es lo que se llama un ángulo plano de ese ángulo diedro que está aquí, que tiene como arista a VA. ¿Okay? Y ahora dice, escoja ahora a D', este otro punto, acá en el triángulo V', ¿ok? En la arista V'A', de ese triángulo, de ese ángulo triedro, V', A', B', C'. De manera que este segmento A de este que está aquí, el que vemos marcado aquí, quede congruente con ese A', D', que está ahí. ¿Okay? Y considere tambi'E, D', E', ¿verdad? Que es lo que hemos dicho, en la cara A', V', B', ¿verdad? Y a D', F', este otro segmento que está aquí, también, igual que como seleccionamos aquí, perpendiculares a las caras del ángulo diedro que tiene arista V', A', de este ángulo diedro. Y al ser perpendiculares, a los aristos tomados perpendiculares a esa arista, pues este ángulo, L', D', F', va a ser un ángulo plano también de este ángulo diedro que está aquí, que tiene como caras a la A', V', B', y a la A', V', C'. ¿Okay? Bien, y como lo hemos tomado así, de manera que sea perpendicular a la arista,
donde E' y F' son los puntos de intersección, ¿verdad? Esos puntos que están aquí, puntos de intersección de ese segmento D', E' con el segmento A', B', y el F' es el punto de intersección entre ese segmento de' F' con el lado o con el segmento A', C'. Que dicho sea paso, cuando escogimos esos puntos E y F en la discusión de este ángulo tríado que tenemos aquí, al inicio, en la primera parte de esta lección, vimos que esos puntos tenían que existir por unas razones que indicamos aquí. Igualmente estos puntos E' y F' tienen que existir. ¿Okay? Es decir, por tanto, notamos que el ángulo E' de' F' también, como dijimos, es un ángulo plano del ángulo diedro V', A'. También vamos a considerar estos dos segmentos. El E'F', este queda por aquí. El E'F' y el EF. Esos dos segmentos también los vamos a considerar. Bueno, pues fíjese, ahora dice, recuerde que tomamos a AD, a este segmento que está aquí, este pedacito que está aquí, congruente con este segmento A', D', con este que está aquí. Y por ser correspondientes, por ser partes correspondientes de figuras congruentes, entonces ya habíamos visto que este ángulo que está aquí, ¿verdad?, era correspondiente a este ángulo que está aquí en estos dos triángulos que eran congruentes y iban a ser congruentes, y por eso los marcamos, ¿verdad?, que eran congruentes. Pues mire, ahora yo tengo aquí, recordamos ahora que estos dos ángulos, el ADE, y el A' de' E', A' de' E', eran rectos, ¿verdad? Pero yo cogí estos segmentos, el DE y el de' E', perpendicular a esa arista que está aquí correspondiente, ¿verdad?, a la VA y a la V', A'. ¿Okay? Así que fíjense que tenemos aquí dos triángulos rectángulos con el ángulo recto aquí. Dos triángulos rectángulos que tienen, mire, un cateto y el ángulo adyacente a ese cateto congruentes. Y hay un teorema que dice que si usted tiene dos triángulos rectángulos que tienen un cateto y el ángulo agudo adyacente congruentes, automáticamente esos dos triángulos rectángulos van a ser congruentes. Por eso decimos, por la criterio de congruencia de triángulo rectángulo cateto ángulo adyacente, el triángulo rectángulo ADE, este que está aquí, ADE, va a ser congruente con el triángulo rectángulo A' de' E'. ¿Okay? Y como consecuencia, por ser partes correspondientes de triángulos congruentes, este lado AE, este que está aquí, AE, vamos a marcarlo ahora de esta manera, ¿verdad? Porque fíjense que esta marca era para el AB. Pues ahora a marcarlo así, ¿verdad? El AD va a ser congruente con el A', E', ¿verdad? Perdón, el AE va a ser congruente con el A', E'. Vamos a marcarlo ahora con esta marquita, ¿verdad? Y el DE, este que está, y el DE, este que está aquí, vamos a marcarlo así, va a ser congruente con este que está acá. ¿Okay? Vamos a quitar estas marcas, porque esas son las marcas que usamos para indicar que esos tres lados de los dos triángulos que están aquí abajo, el ABC y el A', B', C', tenían esos lados correspondientes iguales y por lo tanto que eran congruentes ese triángulo ABC con el A', B', C'. ¿Okay? Ahora nos interesa más este triangulito que está aquí, ¿verdad? Como hemos mostrado que este triángulo rectángulo es congruente con este triángulo rectángulo, pues esta parte que es correspondiente a este van a ser congruentes entre sí. Y esta parte que es correspondiente a este va a ser congruente con esta parte que es correspondiente a él, en el otro triángulo rectángulo. ¿Okay? Y además, bien, y DE es congruente con D', E'. Muy bien. Bueno, el mismo análisis que nosotros hemos hecho para determinar que estos triángulos rectángulos que están aquí, este y este, son congruentes. Podemos usar el mismo análisis para demostrar que el triángulo ADF, según aquí demostramos, repito, que el ADE es congruente con el A', D', E'. Podemos demostrar que el ADF, este triángulo que está aquí atrás, es congruente con el A', D', F', con este que está aquí atrás, ¿ok? Correspondiente. Así que vamos a indicar eso, no vamos a hacer los detalles porque son exactamente los mismos. ¿Ves? Eso va a indicar que esto es congruente con este, que este ángulo es congruente con este, y que entonces yo diría en el otro caso que este ángulo de aquí atrás
es congruente con este ángulo de aquí atrás. Y después que entonces tenemos cateto y ángulo, en el triángulo de atrás congruente, por lo tanto son los triángulos congruentes, rectángulos, perdón, que quedan aquí atrás. El A de F y el A' de' F' van a ser congruentes, ¿verdad? Así que vamos a indicar eso, que siguiendo los mismos pasos, el mismo análisis, podemos ver que esos dos triángulos rectángulos también son congruentes entre sí. Bien. Así que decimos ahora, siguiendo un análisis semejante, podemos ver que el triángulo ADF, ese triángulo rectángulo que queda en la cara de atrás, detrás de este ángulo triedro, ADF va a ser congruente con el triángulo A' d'F'. Muy bien. Y entonces, por lo que, por ser partes correspondientes de triángulos congruentes, este lado de aquí, o más bien, vamos a coger este, ¿verdad? Ajá. Este lado de aquí, del triángulo rectángulo este que está aquí atrás, ¿verdad?, va a ser congruente con este lado que está aquí, ¿okay? Y este lado que está aquí, el FD, va a ser congruente, vamos a marcarlo con 4, con este que está aquí, por ser partes correspondientes de triángulos congruentes, ¿ok? Luego, por ser partes correspondientes de triángulos congruentes, el DF, el segmento DF, va a ser congruente con el segmento de primo F'. De primo F'. ¿Okay? Y el ángulo, el lado AF va a ser congruente con el lado que es el segmento A'F'. A'F'. Muy bien. Pero entonces, fíjense lo que tengo aquí. En este triángulo de abajo, el AEF, ¿verdad?, este lado de aquí es congruente con este lado de aquí, y este lado de aquí es congruente con este lado de aquí. ¿Okay? Recuerde que este triángulo de aquí era congruente con este triángulo de aquí. Así que por ser partes correspondientes de triángulos congruentes también, vamos a borrar ahora este ángulo que ya habíamos marcado pero era congruente, para no confundirnos. Este ángulo de aquí va a ser congruente con este ángulo de aquí. Ese ángulo F', A'E' del triángulo F', A'E' va a ser congruente con este ángulo FAE del triángulo FAE, ¿verdad? Bien. Así que por ser partes correspondientes de los triángulos congruentes que habíamos visto inicialmente, o más bien al final de la clase, de la primera parte de esta lección, de los triángulos congruentes ABC, y triángulo A'B', C', el ángulo FAE va a ser congruente con el ángulo F', A'E'. F', A'E'.
Este ángulo que está aquí es congruente con este. Pero ¿qué pasa entonces? Que fíjense que tengo que este lado de este triángulo que está aquí abajo, del A', E', F', ¿verdad? Este lado de ese triángulo A', F', E', es congruente con este, el A, F, E. Este lado de ese ángulo A', F', E', este lado que está aquí abajo, ¿verdad? Es congruente con este lado del A, F, E. Y este ángulo de ese triángulo FE, ¿ok? Perdón, AFE es congruente con este ángulo de ese triángulo AFE. Por lo tanto, el triángulo AFE va a ser congruente con el triángulo A', F', E'. Porque fíjense que tienen lado, ángulo, lado correspondientes congruentes. El criterio LAL, lado, ángulo, lado. Luego, por el criterio de congruencia, lado, ángulo, lado, el triángulo AFE va a ser congruente al triángulo A', F', E'. Este triángulo AFE va a ser congruente con este triángulo A', F', E'. Luego, por ser partes correspondientes de triángulos congruentes, este tercer lado de esos dos triángulos, 1, 2, 3, 4 y este otro 1, 2, 3 y 4 serán congruentes también. Luego, por ser partes correspondientes de estos dos triángulos congruentes, el lado EF va a ser congruente con el lado E', F'. Este lado, que es correspondiente con este, va a ser congruente también. Entonces, fíjense otra cosa que hemos visto aquí. Ahora tenemos este triángulo DEF, este triángulo que está aquí. Y este triángulo D', E', F', esto es lo que está aquí. Y de él hemos encontrado que este lado de ese triángulo D', E', F', el lado de E', es congruente con este, con el de E. Que este lado de F', pero aquí es congruente con este lado de F, y que este lado F', E', es congruente con este lado FE. Por lo tanto, esos dos triángulos, el DEF y el de E', F', son congruentes. Entonces, debido al criterio de convergencia lado, 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 el triángulo DEF va a ser congruente al triángulo D', E', F'. Entonces, o más bien por lo tanto, ya que se estamos terminando, ¿no? Por lo tanto, por ser partes correspondientes de estos dos triángulos congruentes, el ángulo EDF va a ser congruente con el ángulo E', D', F'. D', F'. Pero recuerden que esos eran los ángulos planos. El EDF y el E', D', F' eran los ángulos planos de ese ángulo diedro que tenía que arista. El EDF era el ángulo plano del VA, del ángulo diedro VA, y el E', D', F' es el ángulo plano del ángulo diedro V'A'. Así que esos dan las medidas de esos dos ángulos diedros, y por lo tanto esos dos ángulos diedros son congruentes, ¿ok? Pero
como estos son los ángulos planos del ángulo o de los ángulos, ahora sí, diedos VA y V'A', como son congruentes, entonces esos ángulos diedos, ángulo diedo VA va a ser congruente con el ángulo diedo V'A'. ¿Okay? Y eso, recuerden que era una de las cosas que queríamos probar. Recuerden que lo que nos faltaba probar, ya que teníamos que las caras correspondientes, ¿verdad?, de los dos ángulos triedros eran congruentes, era que los ángulos diedros que los formaban, esos dos ángulos triedros, eran congruentes. Y ya hemos demostrado que este ángulo diedro que está aquí abajo es congruente con este ángulo diedro que está aquí, ¿verdad? Porque este ángulo que está aquí, que es el ángulo plano de este ángulo diedro VA, es congruente con este ángulo, el ángulo plano del ángulo diedro V'A'. Y recuerden que las medidas de los ángulos planos de ángulos diedros dan la medida de los ángulos diedros. Y si son congruentes los ángulos planos, pues son congruentes los ángulos diedros. Bien, nos tendrían que decir, bueno, pues nos falta todavía demostrar que este ángulo diedro que está aquí es congruente con este, y que este ángulo diedro es congruente con este, ¿verdad? Pero eso lo hace haciendo exactamente lo mismo, cogiendo la D, en vez de cogerla en la arista VA, la coge en la arista VB, y hace exactamente lo mismo. Y el D', en vez de coger la arista V'A', lo coge en la arista V'B', exactamente lo mismo. Y para demostrar que este ángulo diedro que está acá, ¿verdad?, coge la D en la arista V'C', y en la arista VC, y hace el mismo análisis y ve que los tres ángulos diedros correspondientes, ya hemos visto que una pareja de ellos es congruente, que los otros dos ángulos diedros de los dos ángulos triedros que tenemos son congruentes también. Así que vamos a terminar diciendo de forma parecida, y eso era lo que faltaba ver, ¿verdad? Una vez teníamos que las caras de los ángulos poliedros, en este caso de los ángulos triedros, eran congruentes, que los ángulos diedros también, de cierta forma, eran congruentes, ¿ok? De forma parecida, podemos ver que el ángulo diedro VB es congruente con el ángulo diedro V'B', y que el ángulo diedro VC es congruente con el ángulo diedro V'C'. Y ahí tiene la demostración de que los tres ángulos diedros que forman esos dos ángulos triedros son congruentes respectivamente. Y con eso terminábamos la prueba, porque eso es lo que te faltaba ver, ¿ves? Bueno, pues con esto terminamos esta segunda parte de la lección 45. Ya mismo nos vemos en la siguiente lección, la 46. Nos vemos entonces.